viajar a Bolivia porque allí hubo elecciones. En medio del cierre de listas aquí en Argentina y con todos los temas que ocupan la agenda nacional, por ahí el tema Bolivia quedó un poquito en segundo plano, pero Bolivia vira, cambia de paisaje político después de las elecciones del domingo. Ya se sabe que habrá balotaje entre dos candidatos, ambos que se ubican en ese plano del arco ideológico. Para charlar un ratito con nosotros sobre cómo quedó el panorama boliviano, está desde allí Hugo Serra, que es docente e investigador de nuestra Universidad Nacional de Córdoba, de la Universidad Nacional de Villa María, es doctor en antropología y está ejerciendo su función docente ahí en la Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Desde Fuerte y Claro te saludamos. Buen día, Gregorio, ¿cómo estás? Te escuchamos un poquito bajo, al menos nosotros, acá vos nos escuchás bien. Sí, yo les escucho bien, pueden Ahí tener está. un poco de delay. Ahí está, ahí te escuchamos un poquito mejor con el micro más cerca. Bueno, ¿cómo quedó el escenario en Bolivia con ya la segunda vuelta en el horizonte? Bueno, ha habido sorpresas respecto de lo que las encuestas preveían. Digo, tampoco esto es una novedad a lo largo de toda Latinoamérica, que las encuestas electorales son una herramienta como muy indicativa de la cual no nos podemos confiar. Bolivia tiene una cuestión de su geografía y de la distribución de su población que es difícil de encuestar porque tiene un 35% de población rural. Entonces, el escenario en el que queda es que el candidato que no estaba previsto que pase al balotaje, está previsto que pase al balotaje dos candidatos de la derecha más tradicional, uno neoliberal, bien de la época de los 90, que es Jorge Tuto Quiroga, y el otro es Samuel Doria Medina, un empresario nuevo, entre comillas, porque en realidad ya se ha postulado otras veces, que viene a representar como la nueva política, una visión empresarial de la política, de las reformas necesarias para hacer al Estado. Bueno, sorpresivamente quien gana las elecciones, sorpresivamente de nuevo entre comillas, ¿no? Es Rodrigo Paz Pereira, un político alcalde de Tarija, más bien se autodefine como de una centroizquierda, viene de la mano del Partido Demócrata Cristiano, es hijo de un presidente, nieto de otro presidente que fue muy importante en la historia de Bolivia, Paz Estenssoro. Bueno, él es quien saca el primer puesto con un 31% más o menos, dejando en segundo lugar a Jorge Tuto Quiroga, y en el medio de lo que es la debacle electoral del movimiento al socialismo que hegemonizó exactamente 20 años la vida política boliviana, ¿no? La otra dato importante es que el voto nulo asciende al 20%. Esa es otra cuestión importante que, bueno, es como toda una novedad. El expresidente Morales, dentro de una de las fracciones en las que se dividió el MAS, llamó al voto nulo precisamente porque no estaba habilitado para presentarse como candidato a presidente. Entonces aparece como esta novedad, digamos, un escenario fragmentado entre quienes han aspirado a la presidencia y cómo va a ser la composición también de las cámaras, de la Cámara Plurinacional en realidad, frente a un porcentaje grande de abstención. Si vos tenés en cuenta los dos candidatos que llevaba el MAS, uno que es Eduardo del Castillo, ministro de Arce, el otro es Andrónico Rodríguez, que fue presidente del Senado durante bastante tiempo, que es un liderazgo joven, en algún momento ligado a Morales, hoy ya no, y el voto nulo ascienden al 31%, o sea, llegan a la misma cantidad de sufragios que quien habría salido primero. Ese es el escenario hoy. Uh-huh. Hugo, ¿cómo va? Luis Segarra por acá, buen día. Hugo, hola Luis Ernesto, ¿cómo estás? Decís que Rodrigo Paz Pereira se autodefine centroizquierda. La lectura hacia aquí, y bien lo planteaba Grego, es que se trata de dos exponentes corridos a la derecha con algunos matices entre ellos. ¿Cuán sólido es esto que Paz Pereira pueda representar una alternativa al avance, entre comillas, de la derecha en Bolivia? ¿Es realmente una persona que represente ese espectro? ¿Es realmente una persona que reivindique algo de lo que hizo el MAS en estos años en Bolivia? Bueno, acá hay un consenso muy fuerte en contra del MAS.
Eso, o sea, es palpable, digamos. Muy difícil encontrar una persona fuera de los ámbitos estrictamente de la política que se defina hoy como masista, como allegado al MAS, o que reivindica al MAS, ¿no? Eso es lo que han sido estos últimos 4 años de la vida política boliviana, es precisamente un proceso muy complejo, con muchas acusaciones y con una crisis económica en términos de acceso al combustible y carestía en la vida que ha desgastado muchísimo la imagen del MAS. Entonces, en ese sentido, a mí me cuesta hablar como de un avance de la derecha, sino más bien de una reconfiguración importante. En ese sentido, Paz Pereira no es ni remotamente Jorge Tuto Quiroga, que reivindica, por ejemplo, abiertamente a Javier Milei y a Jair Bolsonaro, y quien tiene algún tipo de propuestas de política social, por ejemplo, como la ampliación del bono Juancito Pinto, la legalización de los autos chutos. En Bolivia son muy caros los autos, por lo tanto se traen autos de contrabando desde distintos lugares, en particular desde Chile y de Perú, ¿no? Estos autos no son legales y hay que hacer todos unos trámites muy complejos, pero es la manera en la que muchos trabajadores por cuenta propia pueden acceder a un vehículo para poder trabajar, ¿no? Entonces, una medida, la legalización de los autos chutos, es una medida de corte social, podríamos decirle. Tiene una agenda social, no tiene una agenda que es hostil con la plurinacionalidad, al menos no la tiene de manera abierta. Una característica importante de Paz es que le ha ido muy mal en las elecciones en Tarija, que es precisamente el lugar donde él gobierna, la prefectura donde él gobierna, y es una prefectura que ha sido normalmente hostil a las políticas del MAS. Entonces, eso en algún sentido es indicativo de que no es precisamente una continuidad del MAS, es difícil hablar en términos de una continuidad del MAS, por lo que les estaba señalando. Nosotros tenemos en la Argentina como una mirada muy centrada en lo que sucede con el MAS. Y lo que pensaba hoy es que por ahí es necesario complejizar ese escenario, porque hay bastantes más actores para entender la complejidad de la política boliviana, donde, bueno, el MAS es un espacio político nuevo, en realidad, que donde toda una clase social llega al Estado, puede ejercer cargos públicos, obtiene algún tipo de beneficios, pero eso es una novedad en la política y que hoy está puesta en cuestión, ¿no? La política boliviana sigue. Hugo, el MAS. Hugo, ahí viendo Sí. imágenes, tanto Paz Pereira como Tute Quiroga, evidentemente, como señalas vos, son referentes de la política tradicional, que hasta tienen un sesgo de clase media alta, ¿no? Y leí hace unos días una nota de Álvaro García Linera, que se sorprendía también, ¿no?, por este fraticidio del MAS entre el internismo, que es una película que nosotros ya la vimos aquí en Argentina, lo cual es llamativo porque ni Evo Morales ni Luis Arce advirtieron que esto iba a ocurrir también en Bolivia. A mí en ese sentido sí. me cuesta explicar la política boliviana a partir de lo que pasa con el MAS. Es más amplio que eso, el proceso del MAS es un proceso interno, pero claro, ha habido un 30 y pico de puntos de votos que el MAS tenía, que ha decidido no votarlo más. Ese es como pero al mismo tiempo señala, Hugo, que sumando los votos nulos, el 20%, que habrían hecho caso a la diatriba de Evo Morales de anular el voto, más los votos de Andrónico y el candidato del ministro de Defensa de Luis Arce, sumaban 30 y pico. Ese 30 y pico, ¿hay posibilidades que llegue a un acuerdo con Paz Pereira para poder ganar el balotaje? Lo que pasa es que Paz Pereira hoy tiene un acuerdo con Samuel Doria Medina, y hay que ver primero los votos, salvo el voto nulo. Ahí hay una característica interesante. Entre La Paz, Cochabamba y Santa Cruz representan casi el 60% de los votos que se emitieron. El núcleo del voto nulo está en Cochabamba, que es donde está la región del Chapare, que es donde los movimientos sindicales que conduce Evo Morales son fuertes. La CSUCBN, las federaciones del Trópico, las federaciones campesinas, las federaciones cocareras son fuertes. Entonces, yo, un análisis rápido, te diría que ese voto nulo, que llega al 32% en el Chapare, que tracciona ese casi 20%, también ayer me decían que habría que restarle un 5%, que hay normalmente un 5% que no es así, podríamos reducirlo a un 15% en total.
responde más bien a la lógica política planteada o la necesidad de que quienes se veían representados en la figura de Evo Morales. Claro, pero eso queda como reducido a un espacio muy pequeño pequeño en relación al total de la política boliviana, ¿no? Que ha decidido por otras opciones casi masivamente. 31% a Paz Pereira, el 27% a Tuto Quiroga, el 20% a Doria Medina, da un número muy, muy grande que ha decidido no votar por opciones vinculadas al MAS. Ayer una analista boliviana con la que conversaba, una persona más bien de un liberalismo modernizante. Digo, la élite boliviana puede tener sectores muy recalcitrantes y sectores más, no de izquierda, pero sí de un liberalismo modernizante. Me decía que ella interpretaba en este sentido un castigo a la gestión del MAS. A mí me cuesta leer los votos en términos de castigo. Bueno, una decisión de no votar por el MAS, muy importante, pero también otra decisión de no votar por liderazgos propios de la década neoliberal, lo que ella le llamó la gerontocracia neoliberal, ¿no? Eso ahí hay como esas son dos opciones. Y Paz Pereira aparece como un liderazgo joven, entre comillas, ligado a una tradición política en Bolivia, de una tradición modernizante, de centroizquierda, que eso representaron los Paz. Digo, el padre de Paz Pereira es el fundador del movimiento de izquierda revolucionaria en Bolivia. No es él una persona de izquierda, su espacio no es un espacio de izquierda, pero tampoco es un espacio ubicado en la derecha política, digamos. Ubicado en el centro, la centroizquierda. Por eso digo que leer en términos de lo que sucede con el MAS o del fratricidio del MAS, la dinámica actual de la política boliviana, es complejo. Es interesante para entender qué sucedió con el MAS, con un liderazgo muy fuerte de Evo Morales, con un proceso de cambio muy largo, pero me parece que no explica la totalidad del proceso que está ocurriendo. Hugo, en una línea porque tenemos que cerrar. ¿Cuál de los dos candidatos sintonizaría mejor con Milei? Entiendo que por lo que estás contando sería Tuto Quiroga, que viene hablando de motosierra, que viene hablando de ajustes en el Estado, etcétera, para ponerlo en una mirada argentina. Sí, Tuto representa una reactualización del neoliberalismo de los 90, del que él fue parte, participó, fue funcionario, se encargó de buena parte de las reformas y aparte ha hecho explícito un montón de las propuestas vinculadas. Ahora, lo que sí hay aquí es un consenso de ajuste estructural que tiene que ver fundamentalmente con la restricción cambiaria, lo que se traduce en un deterioro grande en la calidad de vida de los bolivianos y bolivianas por la carestía del combustible. Uh-huh. O sea, vos necesitas dólares para comprar combustible, esos dólares venían del gas, la explotación gasífera ha declinado enormemente, los dólares no están y la calidad de vida de los bolivianos y bolivianas se ha perjudicado muchísimo. Sobre todo en los centros urbanos y en la zona andina, que es donde más se concentra la población, que todo se mueve por carretera. Entonces, tenés colas de hasta 6 horas, a veces un día, para poder comprar combustible. Esa es la realidad hoy, pueblos donde no hay combustible. Entonces, hay como un consenso de que algo, entre comillas, hay que hacer para que vuelva a fluir el combustible y el consenso estaría dado en dejemos que el mercado se encargue de distribuirlo en vez de subsidiarlo del Estado porque no tenemos la cantidad de dinero para hacerlo. Hugo, gracias por el tiempo. Te mandamos un abrazo grande. Gracias. Tengan buen día. Ahí está. Hugo Serra, docente e investigador de nuestra Universidad Nacional de Córdoba, de la Universidad Nacional de Villa María, doctor en antropología, que está dando clases en un doctorado ahí en la Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz, Bolivia. Muchos datos para entender la compleja situación política de Bolivia, que, como bien lo marcaba, es más profunda, es más vasta que el simple clivaje entre la disputa interna del MAS, ¿no? Sí, porque uno tiende a esto de comparaciones, ¿no? Políticas. Entonces uno dice, bueno, Luis Arce vendría a ser como el Alberto Fernández de Evo Morales, que vendría a ser el fenómeno Cristina, si lo comparamos así taxativamente. Y es cierto que es una mirada sesgada, que es mucho más profundo lo que ha pasado en Bolivia, que ese internismo fatal. Es imposible no hacer traslado a personajes de acá. Yo pensaba en Paz Pereira y en la caracterización que hacía Hugo Serra, y uno dice, es un sector medio Monzó, Marcos Peña, Rodríguez Larreta, una cosa así. Rodríguez Larreta, es verdad. Y Tuto... Como derechos civiles sí, medio liberal en lo económico. Que adhirieron en su momento a un peronismo más de centro-derecha, justamente allá por los fines de los 90, sí, donde comenzaron
su trayectoria política. Y Tuto Quiroga, el Milei de Bolivia, pero al mismo tiempo es de la vieja política, es casta también, porque ha sido muchas veces candidato a presidente. Entonces, fue presidente. Tuto Quiroga, de hecho. Pero no sé si por elección. Fue presidente por la renuncia de Hugo Banzer. Por la renuncia, claro. Por salud, por una cuestión de salud, era vicepresidente. Pero la crisis en Bolivia también pone fin a uno de los proyectos políticos emancipadores que eran emblema en Sudamérica, ¿no? Y que llama la atención cómo se fueron quedando sin nafta, literalmente. Sí. Por sus propios errores. La sumatoria te da que todavía habría un núcleo como para dar la pelea electoral si no se hubiera producido ese resquebrajamiento.